Muy buenas. Nos situamos en la asignatura de Recursos Tecnológicos y de Investigación. El grupo 11 ha realizado una investigación sobre el acoso escolar, donde hemos tratado de averiguar, pues cuáles son las consecuencias emocionales de este acoso escolar, quién lo realiza y quién lo sufre, y pues cómo la escuela trata de, pues cómo actúa ante esta situación. Bueno, lo primero que nos encontramos en la revisión bibliográfica, que como sabemos, antes de empezar una investigación, se debe saber qué documentos hay acerca sobre el problema, sobre el objeto que vamos a estudiar, en este caso el acoso escolar. Lo primero es que tenemos que tener claro que el acoso escolar es un tema importante, que ha tomado mucha más importancia en las últimas décadas. Como declaran algunas autoras como Armero Pedreira, el maltrato entre iguales no es algo nuevo, pero ha empezado a ser una preocupación social por la importancia mediática que ha suscitado el suicidio de algunos afectados. Ya sabemos, sobre todo por los medios de comunicación, que en los últimos años ha habido muchos más casos de suicidio debido a esta situación. Es importante también conocer la definición un poco del acoso escolar. Inés Irene Abril define el acoso escolar como una conducta agresiva que implica un desequilibrio de poder y de fuerza. A veces este desequilibrio conlleva una diferencia a nivel de fuerza física, pero con frecuencia se caracteriza más bien por la diferencia a nivel de poder o estatus social. La autora indica que se estima que entre el 20 y el 30% de los alumnos sufren acoso escolar, de los que entre el 3 y el 10% es grave, lo cual son cantidades muy grandes. Seguimos con la revisión bibliográfica y ahora vamos a hablar un poco también sobre el ciberbullying, que debido a, por la importancia y la presencia de las tecnologías a día de hoy, se ha encontrado un nuevo método de este bullying, que como conocemos se llama el ciberbullying. Este causa un elevado daño psicosocial y emocional en las víctimas. Estas tienen sentimientos de ansiedad, miedo, nerviosismo, irritabilidad, somatizaciones, trastornos del sueño, dificultad para concentrarse, ideación suicida. Cuando la víctima ya no tiene capacidad para soportar tanto sufrimiento, puede llegar al suicidio, como comentamos antes. Por otra parte, el autor Castro Santander, profesor en la Universidad Católica, escribió la diferencia entre acoso presencia y ciberacoso. La principal diferencia entre el ciberacoso y el presencial es que los menores trasladan a Internet sus insultos y amenazas haciendo pública la identidad de la víctima en un foro determinado, blog, websites, Instagram, Twitter, incluso facilitando en algunos casos su teléfono, de manera que gente extraña se puede adherir a la agresión, lo cual es incluso, se podría decir, incluso peor, ¿no? Porque incluye a mucha más gente, incluso desconocida, en este tipo de agresión. Una vez que ya tenemos claro cuáles son los antecedentes, es importante tener en cuenta los objetivos, al igual que las hipótesis y sus variables. El objetivo 1 que establecemos va a ser conocer cómo afecta el acoso escolar en las notas. Y su hipótesis será que si erradicamos el acoso escolar, las notas de los acosados mejorarán. Es decir, que que afecta, ¿no? Hay una relación entre las notas académicas y este acoso. El objetivo 2, conocer cómo el acoso escolar afecta al estado emocional de las víctimas. La hipótesis 2, el acoso escolar produce ansiedad, depresión, estrés y otro tipo de malestares emocionales. El objetivo 3, conocer cómo el profesorado actúa ante el acoso escolar. Y la hipótesis 3 que establecemos es que hay una falta de actuación por parte de la escuela profesor ante el acoso escolar.
Y también tenemos que tener en cuenta las variables. La variable independiente del primer objetivo sería el acoso escolar. Como podemos ver, va a ser la misma variable en los tres objetivos, pero sí que varía la variable dependiente. En el primero va a ser las notas de los acosados, en el segundo será el estado emocional del acosado y por último la actuación del profesorado. Muestreo e informe de investigación. Bueno, aquí vamos a presentar cuál ha sido el método que hemos usado para realizar esta investigación y además de eso también vamos a mostrar a quién la hemos realizado, ¿no? En dónde nos hemos centrado, qué población. Lo primero es el método de investigación. En este estudio se ha seleccionado como método de investigación el método descriptivo. ¿Por qué? Porque este método se encuentra dentro del paradigma cuantitativo, donde hemos utilizado valores numéricos para estudiar el comportamiento de las variables implicadas en nuestro estudio. Por otra parte, la población y muestra. Para realizar este estudio hemos seleccionado a los alumnos matriculados en primero de educación primaria de la Universidad de Extremadura, concretamente los matriculados en la Facultad de Badajoz, siendo el tamaño de la población de unos 276 estudiantes, 163 mujeres y 113 hombres. De esta población nos ha resultado una muestra de 161 sujetos, una gran cantidad, como podemos observar, con un nivel de confianza del 95% y un margen de error del 5%. Muy bien, lo primero es ver la media, es decir, la media de la primera dimensión y la media de la segunda dimensión. Que bueno, pues aquí lo podemos ver claramente. Bueno, ya llegamos al según el sexo, vamos a presentar las gráficas con las respuestas. Tengo aquí el láser para ir guiándome un poco. Y bueno, pues vamos a comparar las respuestas a las preguntas que las voy a ir diciendo para que entendamos bien qué es lo que queríamos preguntar. El primero que tenemos aquí va a ser realizar acoso. Bueno, como podemos ver, el hombre sí que es cierto que, pues que tiene bastante, digamos, bastante más tendencia a realizar acoso que la mujer, con una diferencia de unos 38 puntos. Por otra parte, le preguntamos que si creían que los acosadores suelen ser chicos. Y bueno, pues aquí la verdad que ambos se han mantenido de la misma manera. Luego, la siguiente pregunta fue que si habían formado alguna vez parte del grupo del acosador. Y como podemos ver, el hombre sí que está mucho más presente en este grupo del acosador que la mujer, con una diferencia de 30. Después preguntamos también que si alguna vez habían acosado en internet. Entonces, pues se mueven en él más, tiran para lo bajo, digamos, es decir, que no hay datos hasta 5, pero bueno, hay una diferencia entre el hombre y la mujer. La mujer apenas dice de haber acosado en internet. Los hombres tienen ahí un poquito más. Luego, saber qué es el ciberbullying. Bueno, pues poco también, se mantienen en el límite. Luego, el acoso y las secuelas emocionales. ¿A esto con qué nos referimos? Les preguntamos que si creían que en toda ocasión el acoso dejaba secuelas emocionales. Y bueno, pues también se mantiene muy, muy igual.
pero es cierto bueno, pues que más o menos estaban en desacuerdo, no mucho, pero estaban más o menos en desacuerdo. Después, tenemos que se han sido testigos de acoso e indiferencia. Nos referimos que le preguntamos si en alguna ocasión habían sido testigos de este acoso escolar y no habían hecho nada. Y lo que nos sorprendió mucho cuando vimos los datos es que las mujeres admitían haber sido más pasivas ante esta situación de acoso. Un poco más, no una diferencia abismal, pero casi que llegan al ni desacuerdo ni acuerdo. Lo cual, bueno, pues es algo importante. Luego también preguntamos que, bueno, pues si habían sufrido acoso en alguna ocasión. Y pudimos observar que, bueno, pues la mujer admite haber sufrido acoso más que el hombre. Una diferencia también muy mínima, pero lo admitía. Luego, y ya por último, de esta diapositiva nos encontramos con si el acoso tiene consecuencias académicas. Y bueno, pues podemos ver que ambos se mueven en la misma línea. Luego, por otra parte, tenemos los acosadores suelen ser hombres. Es la pregunta que hicimos, si creían que los acosadores suelen ser hombres. Y bueno, pues aquí ambos coinciden en ni un acuerdo ni un desacuerdo, ¿no? Pues depende del caso. Luego preguntamos también si creían que los profesores eran conscientes del acoso escolar en el aula. Y aquí pues se mueven en valores altos, teniendo en cuenta de que, bueno, pues casi que sí que son conscientes, se mueven igual, con una diferencia mínima. Y luego los profesores... preguntamos que si creían que los profesores evitaban el acoso. Y bueno, aquí ya bajo un poquito más, podemos ver que sí son conscientes, pero evitan menos que son conscientes. No sé si me he explicado ahí, pero bueno, también se mueven en la línea. Después los profesores actúan ante el acoso. Creen pues que bueno, que sí, se encuentran también en un término bastante medio. Los padres son conscientes del acoso, aquí bajan bastante más, aquí ya se encuentran un poquito más el hombre, pero bastante más que en el caso de los profesores, es decir, que los profesores son más conscientes del acoso que los padres. Luego tenemos casos de acoso en el aula, que bueno, pues creo que es de los que mayor diferencia hay, porque los hombres dicen de que bueno, había menos casos de acoso en el aula y las mujeres dicen de casi muy de acuerdo con que había casos de acoso en el aula. Y ya por último, evitar el acoso escolar se puede con la educación emocional. Y bueno, pues la verdad que casi los dos se encuentran de acuerdo con esa afirmación. Luego pasamos a según la edad. La franja de edad que establecimos fue pues menor de 18, entre 19 y 25, entre 25 y 35 y mayor de 35. Y bueno, pues lo primero es que podemos ver que la franja de edad donde más acoso se ha realizado es pues entre los 19 y 35 años, porque además son valores exactamente iguales. Y bueno, pues podemos ver que ha sido en este periodo cuando más acoso ha habido. Afortunadamente, por lo que parece, cada vez va habiendo menos, ¿no? Las generaciones más jóvenes pues afirman que hay menos acoso. Luego pasamos a la mayoría de los acosadores son chicos, que es la pregunta que hicimos. Y bueno, pues aquí se encuentran, pues como en la ocasión anterior, ni acuerdo ni desacuerdo. Luego preguntaron si sabían lo que era el ciberbullying. Y bueno, pues la verdad que habían pocos, también se mueven en el poco. Después preguntamos si habían alguna vez acosado en internet. Y aunque es cierto que aquí los valores eran muchísimo menor que en el caso de esta edad, hay más acoso en internet
por parte de los menores de 18 que de esta franja de edad. ¿Por qué? Bueno, evidentemente estos han tenido una accesibilidad al Internet mucho mayor y además mucho antes. Después hemos preguntado que si formaban parte del grupo del acosador. Y bueno, pues aquí la mayor diferencia es entre el 25 y 35 años, que bueno, que es el valor mayor. Y aquí podemos ver el testigo de acoso indiferencia, que aquí admite nuevamente que los menores de 18 son los que mayor valor tienen en esta pregunta. Luego, sufrir acoso, pues sorprendentemente aquí admiten que la generación de 25 o 35 años son los que más acoso han sufrido. Y luego pasamos a padres conscientes, todos más o menos se mueven en la misma línea, pero admiten que, bueno, pues que no son excesivamente conscientes de la situación de sus hijos. Luego, que si las notas académicas afectan al acoso escolar, bueno, pues otra vez se mueve más o menos en la línea. Después, si los profesores evitan el acoso escolar, bueno, pues la verdad que sale muy de acuerdo. Luego pasamos a acosadores, si los acosadores son chicos, como en el caso anterior, muy medio, si los profesores son conscientes o no. Y bueno, pues ni en desacuerdo ni acuerdo. Profesores actúan bastante, consideran las 4 generaciones que actúan bien. Luego los padres conscientes, como habíamos dicho antes, pues no son, se mueven en una franja inferior. Luego los casos de acoso, pues aquí preguntamos si en su aula había habido casos de acoso y hay valores muy grandes, excepto en el más 35, pero hay valores de acuerdo, muy cerca de acuerdo. Y después ya por último una educación emocional, le preguntamos, como comenté antes, si una educación emocional pues podía evitar este acoso. Y bueno, pues se encuentran de acuerdo.